Eran hermanos y eran católicos. Todos vivían con gran devoción. Pero una tarde que Martín Lutero de la Iglesia Católica se dividió. En 1520 Martín se rebeló. ¿Por qué no lo dejaron casarse con una monja? Y es el causante de tanta división. Desde ahí Martín Lutero su iglesia propia formó, poniéndole el nombre de los luteranos, y es el causante de tanta división. En la persona de Pedro, Jesús su iglesia fundó. Dándole las llaves del reino de los cielos, que son las llaves de la salvación. Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar. Jesús fundó nuestra iglesia, donde tú debes de estar. Que la Iglesia Católica significa universal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, les habla un servidor de Cristo, de la Iglesia Católica, para invitarlos a la Iglesia Católica, que es la única y verdadera y que no hay otra. ¿Por qué les digo que la Iglesia Católica es la única y verdadera y que no hay otra? Porque tiene hechos, pruebas y evidencias que es la única y verdadera y que no hay otra. Y se los voy a comprobar con las Sagradas Escrituras. Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nomás habla de una iglesia. Jesús nomás fundó una iglesia. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? Si Jesús nomás fundó una iglesia. Y dijo: ni los poderes de la muerte podrán vencerla. Nadie la va a poder vencer. Y le dijo Jesús a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Y la Iglesia Católica tiene las llaves del reino de los cielos. Y San Pedro está relacionado con la Iglesia Católica. Y por supuesto todos los apóstoles también. Entonces las demás iglesias, ¿dónde quedan? Quedan fuera de control, quedan fuera de combate. Mis hermanos, hay cuatro lecturas en las Sagradas Escrituras que dice que los obispos son los encargados de la casa de Dios. 4 lecturas. Y se los voy a comprobar con las Sagradas Escrituras, donde los apóstoles les dicen, donde los apóstoles afirman, pero fue por revelación del Espíritu Santo. No fue porque ellos quisieron, no, fue por revelación del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, del 20 al 28, dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Quién les puso por obispos? El Espíritu Santo. ¿Quién les puso por obispos? El Espíritu Santo. O sea, supervisores. Son supervisores también, que pastoreen la iglesia del Señor. Dice, y que él adquirió con su propia sangre. Entonces, allí quedó la primera lectura, que dice que los obispos son los encargados de la casa de Dios. Segunda lectura del libro de Tito,
del 1 al 7, el supervisor o el obispo es el encargado de la casa de Dios. Del libro de Tito, del 1 al 7, el supervisor o el obispo es el encargado de la casa de Dios. Miren quiénes son los encargados de la casa de Dios. Los obispos. Ya son 2 lecturas. Tercera lectura, primera de Timoteo 3:1. Dice allí cómo deben de ser los obispos y los diáconos. En esa misma lectura que habla de los obispos y de los diáconos, allí habla de la verdadera iglesia de Dios. Del 3 al 15 dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Es la iglesia que fundó Jesucristo, por eso tiene la verdad. Allí quedó la tercera lectura. Cuarta lectura, Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice San Pablo, les manda saludes a los filipenses, dice con sus santos obispos y sus diáconos. Entonces, ¿por qué San Pablo pone en primer lugar a los obispos? Porque ya el Espíritu Santo se los había revelado en Hechos de los Apóstoles, quienes iban a seguir en lugar de ellos. Entonces, por eso los obispos tienen la sucesión apostólica, el seguimiento de los apóstoles. Por eso ellos pueden consagrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ellos pueden consagrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, porque ellos tienen la sucesión apostólica. Todos los pastores que se salieron de nuestra iglesia, ellos no tienen la sucesión apostólica. Por eso ellos no pueden consagrar, porque ellos no tienen la sucesión apostólica. Entonces, Jesús fue muy claro en sus sagradas escrituras. Él eligió apóstoles. No eligió pastores directamente, no, él eligió apóstoles. Fíjense. Entonces ya Jesús les había dicho que por hablar de su nombre, de su evangelio, los iban a matar. Y así fue, pues fueron mártires, los mataron a todos. Pero ya el Espíritu Santo les había revelado quiénes iban a seguir en lugar de ellos. Por eso es Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles dicen, donde los apóstoles afirman, pero fue por revelación del Espíritu Santo que iban a seguir los obispos. Entonces, por eso es muy importante estar en la iglesia verdadera que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero los pastores son muy tremendos. Dicen que obispo es sinónimo de pastor, pero ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero las Sagradas Escrituras dicen otra cosa. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice la Escritura, en primer lugar, Dios puso los apóstoles en la iglesia, no los pastores. En primer lugar, Dios puso los apóstoles en la iglesia, no los pastores. Dice en segundo lugar los profetas, pero ya del Nuevo Testamento, ya no del Antiguo Testamento. Dice en tercer lugar los maestros. En esa lectura no habla de pastores, pero hay otra lectura muy parecida a esa. Es Efesios 4:11. Dice, ¿y dónde están sus dones? Dice, unos son apóstoles, otra vez los apóstoles. En primer lugar, dice, otros son profetas. Segundo lugar, dice, otros son evangelistas. Tercer lugar, dice, otros son pastores. Miren, ¿dónde quedaron los pastores? En cuarto lugar. ¿Por qué? Porque el nombre de pastor es una comparación. Y lo dice las Sagradas Escrituras. No es que yo lo esté inventando, no, lo dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesús se puso el nombre de pastor. Eso es verdad. Pero en el versículo 6, antes del 11, dice que Jesús usó esta comparación. Fue una comparación. Como él usaba parábolas, usaba ejemplos, pues allí dice que Jesús usó esta comparación. Es una comparación. Él se puso el nombre de pastor y nosotros somos las ovejas, pues es una comparación. Sí, entonces dice el Señor también
que el que se sale de su iglesia verdadera que él fundó, busca su propia gloria, lo dijo Jesucristo. El que se sale de su iglesia y funda otras iglesias, busca su propia gloria, lo dijo Jesucristo. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Dice que los judíos se quedaban admirados cómo Jesús les hablaba de las Escrituras sin haber tenido maestro. Jesús les dijo, mi doctrina no viene de mí, sino de aquel que me ha enviado. Entonces Jesús está diciendo que es una doctrina. Como él fundó una iglesia, pues es una doctrina. Y está respetando la doctrina de su Padre. Diciendo Jesús dice, es mi doctrina. Ahorita cada pastor tiene su doctrina. Jesús dice, mi doctrina no viene de mí, sino de aquel que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. El que habla en nombre propio busca su propia gloria. Lo dijo Jesucristo. El que habla en nombre propio busca su propia gloria. Y lo dijo Jesucristo. Entonces, es triste para los hermanos que se salieron de nuestra iglesia. Hay pruebas que se salieron de nuestra iglesia. Además, dice la Escritura que el que se sale es lobo voraz. Ahí está el problema. También dice que es anticristo. El que se sale de su verdadera iglesia que él fundó es lobo voraz. Y lo dice las Sagradas Escrituras. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29, dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas y los arrastrarán tras de sí, tras de ellos, y se van a hacer otras iglesias. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos míos, es la última hora. ¿Y han oído hablar que va a venir un anticristo? Dice, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Dice, esa gente salió de entre nosotros. ¿De dónde salieron los anticristos? De entre nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, pero como no eran de los nuestros, por eso se fueron. Pero ustedes tienen la unción que viene de Dios, del Santo. Entonces, mis hermanos, la Iglesia Católica tiene pruebas de a montón, pruebas de sobra. Tiene la lista de todos los papas, desde San Pedro, San Lino, San Anacleto, San Clemente, hasta ahorita son 266 sucesores de San Pedro. Tiene la lista de los obispos, del año 100, San Ignacio de Antioquía, del año 200, San Cipriano, del año 300, San Jerónimo, y tiene la lista de todos los obispos. Y tiene las catacumbas en Roma también. Hay 5 catacumbas en Roma que están abiertas, donde va la gente a ver, donde están enterrados los primeros cristianos católicos, los que anduvieron con Jesús. Están ahí los nombres de los papas. Y en las paredes de las catacumbas, ahí está la imagen de la Virgen María. Está la imagen de Jesucristo y también de algunos santos. Entonces, ¿por qué no hay el nombre de un pastor en esas catacumbas que representen a los pastores actuales de este tiempo? ¿Por qué no hay? Porque no existía, no había. ¿Por qué no hay el nombre de un pastor en esas catacumbas que represente a los pastores actuales de este tiempo? Porque no había, no existían. Ellos salieron del año 1520 con Martín Lutero. Martín Lutero era sacerdote de la Iglesia Católica y fue el que dividió la Iglesia Católica, hizo la Iglesia de los luteranos, se le salió un Mentajuan, un Cinglio, y se vino la escala, y pare de sufrir, pare de contar. Ahorita, ¿cuántas iglesias hay? Miles y miles. ¿Cuántas iglesias hay? Miles y miles. ¿Esas las fundó Jesucristo? No. ¿Las fundaron los tremendos pastores? ¿Esas iglesias las fundó Jesucristo? No. Las fundaron los tremendos pastores. ¿Por qué? Por amor al dinero, por amor al diezmo. Mis hermanos, entonces yo le digo a mis hermanos católicos y a mis hermanas católicas que se confiesen, que no le hagan al cuento, que no le hagan al enmascarado,
que se van a confesar. Los obispos, los sacerdotes están autorizados para perdonar los pecados. No es en el nombre de ellos, no, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante hacer eso. ¿Por qué? Si no lo hacen, se están perdiendo la vida eterna. Igual que todos los pastores de todas las iglesias. Y lo dice las Sagradas Escrituras en Juan 6:53. Dice el Señor, en verdad les digo, y el Señor no jugaba con nadie, dice, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, no hay vida. Si no hacemos eso, dice, y el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Fíjense, ahí está la contestación. Entonces hay que hacer eso, porque si no, no hay vida eterna. Y claro, pues vamos a seguir los demás mandamientos también. Todo va incluido para nuestra vida eterna. Entonces yo le pido a mis hermanos católicos, a mis hermanas católicas, que no se dejen imponer las manos de los pastores. ¿Por qué? Ni que les hagan oración. ¿Por qué? Porque se transmite el espíritu rebelde. Está comprobado el 100% que se transmite el espíritu rebelde. Por eso no se dejen imponer las manos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra fe, tienen otra doctrina. Por ejemplo, dijo Jesús en sus Sagradas Escrituras, le dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y ellos dicen que no es cierto. ¿Qué están diciendo allí? Que Jesús echó mentiras y que es un mentiroso. Pero las Sagradas Escrituras lo dicen y lo dijo Jesucristo. Dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, dice el Señor, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Autorización de Jesús, mis hermanos. Entonces, y los hermanos dicen que no es cierto, que están diciendo allí que Jesús son mentiras y que es un mentiroso. Entonces, mis hermanos, pues yo ya los invité a la verdadera iglesia de Dios. A todos, yo invito a todos. Sí. Por ejemplo, invito a todos, en general a todos, que se vengan a la iglesia católica que fundó Jesucristo. Porque Él fundó nada más una sola iglesia. Cuando se mueran, el Señor les va a preguntar, ¿nadie les invitó a mi verdadera iglesia? Pues que sí. ¿Y por qué no se vinieron? Por la soberbia, por el orgullo, por la hipocresía, por amor al dinero. Allí ya no va a haber excusas, mis hermanos. Ahí ya no va a haber excusas. Allí va a ser el llorar y el rechinar de dientes. Allí ya no va a haber excusas. Allí va a ser el llorar y el rechinar de dientes. Pero yo ya los invité a la iglesia verdadera, iglesia católica universal. Cuando Jesús les dijo, vayan por todo el mundo a llevar el evangelio, eso es universal. Católica, el sinónimo es universal. Católica, que viene, según los que dicen, los que saben, que viene del griego. Por eso es iglesia católica universal. Pues yo ya los invité a la verdadera iglesia de Dios, que es la iglesia católica universal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.